Buenas tardes. Hoy día hablaremos acerca del uso, cuidado y mantención de la vivienda. La siguiente presentación tiene como objetivo ayudarlos a conocer con mayor detalle las características de sus viviendas, para lo cual daremos a conocer recomendaciones y consejos de prevención y mantención de cada elemento y lugares de su hogar. Con ello, los invitamos a realizar un cuidado responsable de su hogar. Su vivienda está formada por una estructura resistente y por tabiques no estructurales. Podemos apreciar en la fotografía el revestimiento de los tabiques que no son estructurales y que por lo tanto se pueden quitar. Es necesario tener presente que al realizar modificaciones interiores, bajo ninguna circunstancia se debe picar, demoler, modificar o cortar elementos estructurales, como son los muros de hormigón. Podemos apreciar en las imágenes los muros de hormigón que no se deben demoler ni picar bajo ninguna circunstancia. A continuación veremos los daños comunes asociados a la falta de cuidado y mantención de nuestra vivienda y mostraremos cómo se puede dar un uso adecuado al que será vuestro hogar. Con respecto a la humedad, ¿qué daños produce? Al interior de la vivienda, el exceso de humedad afecta a la vivienda. Es importante ventilar diariamente su hogar, abriendo las ventanas, sobre todo después de utilizar la ducha y la cocina. En primer lugar, con respecto al papel mural, este se humedece y o desprende. Además, pueden aparecer hongos. Con respecto a las murallas con estuco, aparecen manchas blancas si es por la acumulación de sales, y rojas, verdes o negras en caso de hongos, especialmente detrás de muebles y cortinas. En el caso de las maderas, se deforman y pueden aparecer hongos que podrían pudrirlas. Cuando están barnizadas, se decoloran y descascaran. En el caso de las alfombras, estas se deterioran ya que por humedad se impregnan con polvo y grasa que es muy difícil de remover. En el caso de los cielos o techos interiores, estos se descoloran y descascaran la pintura por el vapor. En las casas con planchas de yeso se deterioran las uniones. En el punto 6 podemos apreciar los sellos de ventana, cocinas y baños. En este caso se producen hongos en los sellos de silicona dañados en las uniones entre murallas y muebles, entre ventanas y murallas, PVC y murallas, etc. En el punto 7, en el caso de griferías y elementos metálicos, se indica que se produce un envejecimiento temprano, se ponen oscuros y opacos. ¿Cuándo aumenta la humedad? Especialmente en los meses de otoño e invierno, producto de las lluvias o por las mañanas. ¿Cómo podemos prevenir y mantener la humedad? La humedad interior en la vivienda no es consecuencia de ingreso de humedad exterior, es generada por las personas que la habitan al no ventilar adecuadamente. Es importante hacer esta distinción, ¿cierto? Puesto que generalmente consideramos que la humedad viene desde fuera de la vivienda. Por lo tanto, es fundamental entender de que la humedad siempre sale generada por las personas que habitan en ella. En el punto 1 se indica que la ventilación de la vivienda es importante para prevenirla, abrir las ventanas o rejillas diariamente, durante al menos 15 minutos, procurando crear corrientes de aire. En zonas como el sur, que es la ciudad donde nosotros vivimos, Puerto Montt, hay que tener cuidado cuando uno abre las ventanas para ventilar, porque como hay más viento, las ventanas se golpean. También ventilar los baños, sobre todo después de duchas calientes. En el caso de baños sin ventana, poder encender el extractor. De igual manera, ventilar la cocina si se hierve agua o alimento. Y mantener siempre despejadas las celosías de ventilación. En el punto 2, en casos de uso de estufa, las estufas a gas o parafina liberan humedad. Primero, se deben prender y apagar las estufas a parafinas en el exterior, ya sea en pasillos o en patio. Si hay estufas encendidas, hay que mantener una ventana entreabierta. Ventilar bien mínimo cada 2 horas. En lo posible, no prender estufas a gas o parafina durante la noche. Y no colocar recipientes con agua o secar ropa sobre las estufas. Para evitar la creación de humedad, es importante intentar no secar ropa al interior de la vivienda. No es recomendable tener plantas de interior. Evitar plantas adosadas a los muros de la vivienda, puesto que la humedad sube por contacto arrastrando sales del exterior. Evitar planchar en lugares ventilados. Instalar cortinas de manera que el género nunca esté en contacto con el vidrio para evitar exceso de condensación y aprovechar la luz solar.
En el punto 4, hablamos de otras precauciones generales. Primero, si los vidrios amanecen empañados, secarlos a primera hora de la mañana. También se deben secar murallas que en el caso que sea necesario. Segundo, mantener siempre limpios los canales de desagüe de la parte interior de las ventanas de aluminio para que la humedad salga por esta vía. De igual manera, no utilizar el entretecho como bodega, ya que podrían dañarse los materiales de aislación. De igual manera, mantener la techumbre en buen estado para evitar filtraciones. Y mantener despejadas las canaletas de la techumbre para que no se acumule agua lluvias en ella. Fisuras. En la superficie de cielos, pisos y muros de hormigón armado es muy habitual que se presenten fisuras. Este es un fenómeno normal y no significa riesgo estructural. Con respecto a la fisura en su vivienda, durante el primer año de uso de la vivienda, esta presentará una serie de procesos perfectamente normales que son consecuencia del comportamiento de los materiales como retracción, expansión o contracción de estos. En general, estos comportamientos generan fisuras y grietas que son normales en una vivienda nueva y no revisten ningún riesgo estructural. Es recomendable esperar que este proceso termine por completo para coordinar las reparaciones que se deben realizar por parte del propietario de acuerdo al programa de mantención de la vivienda. La fisura por retracción es el proceso de fraguado, es un proceso natural que se caracteriza por la disminución de volumen de morteros y hormigones debido a la liberación de agua que se les agrega al ser confeccionado. Esta liberación de agua produce retracción del material, lo que se manifiesta en microfisuras y grietas en su superficie. Las fisuras no revisten riesgos estructurales y tampoco disminuye la resistencia frente a los esfuerzos estáticos o sísmicos. Su reparación debe ser asumida como parte del mantenimiento de la vivienda. Las fisuras por expansión y contracción. Todos los materiales que componen la vivienda se expanden o contraen por variación de temperatura y humedad. Esta acción genera fisuras en los materiales y en unión de materiales diferentes, ya que cada uno se comporta de forma distinta. Estas fisuras, al igual que las de retracción, no constituyen riesgo estructural y tampoco disminuye su resistencia frente a los esfuerzos estáticos o sísmicos. Para disminuir la aparición de fisuras producidas por expansión y contracción, se recomienda mantener la vivienda bien ventilada y evitar la humedad, con la intención de lograr una estabilización controlada de los materiales de la vivienda. ¿Por qué se produce la humedad? La condensación al interior de la vivienda se debe a que la humedad del aire se vuelve agua al contacto con la superficie más fría de cielos, muros y vidrio. En el caso de los muros, la diferencia de temperatura entre interior y exterior de la vivienda condensará más intensamente la humedad, especialmente los que tienen orientación sur en invierno, como en Chile, ya que no les llega el sol. Este problema se debe en parte a una falta de ventilación, al tipo de calefacción usada y a los hábitos de uso de la vivienda, tal como le explica el Manual de Uso y Mantención de la Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción. Es importante señalar que existen señales de alerta de exceso de humedad en la vivienda, presencia de agua y hongos en ventanas, cielos y paredes. ¿Qué podemos hacer para evitar daños por exceso de humedad? Limpiar drenajes y rieles de ventanas de aluminio al menos una vez al año, con preferencia en el mes de marzo. Limpiar canaletas y piletas en los meses de marzo y junio en las regiones que son del sur. Limpiar de igual manera tractores de cocina, campana o tractores de baño si que existen en los meses de marzo, junio y septiembre. Limpiar celosías de ventilaciones en los meses de marzo y septiembre. Mantención de calefacciones en los meses de abril. Pintar muros y cielos de baño y cocina siempre en el mes de octubre. Pintar maderas en enero. Reemplazar filtros de tractores de la campana de cocina en el mes de marzo y septiembre. Revisar, inspeccionar perforaciones o desprendimiento de techumbres en los meses de marzo y junio. Y revisar sellos y puertas y ventanas en los meses de marzo y septiembre. Con respecto a las techumbres, que son cubiertas, hojalatería, entretecho y alero, la techumbre es la parte más expuesta a las condiciones ambientales y se compone de cubierta, entretechos y aleros, canaletas y bajadas de lluvia. Hay señales de alerta por falta de mantención de techumbre, como puede ser la rotura del tejado, que es la cubierta, goteras al interior de la vivienda, fijación térmica del entretecho, rebalse de canaleta, fijaciones sueltas en canales o bajadas de agua lluvia. ¿Qué ocurre si no hago la prevención y mantención en la techumbre de la vivienda?
Primero, ¿qué ocurre en la cubierta? Se rompen las tejas de arcilla, colonial, se emprenden las tejas asfálticas o planchas, lo que facilita filtraciones de agua, humedad y disminuye la aislación de la vivienda. En segundo lugar, los aleros se deterioran desprotegiendo la vivienda, lo que facilita la acumulación de humedad en su interior. Si el entretecho se tapan los sistemas de ventilación, ya sean celosías, rejillas o mallas, se impide la correcta aireación de la vivienda. Si se deterioran o rompen los sistemas de aislación, podrían generarse filtraciones y humedad. ¿Qué ocurre con las canaletas y bajadas de agua lluvia? Estas se deterioran en hojalatería y OPVC en sus uniones, y en otoño se atoran las hojas produciéndose rebalse de las canaletas, lo que afecta a las paredes externas y los aleros, generando también humedad al interior de la vivienda. Las canaletas y bajadas de agua evitan el exceso de humedad en los muros que reciben las caídas de agua. En materia de prevención y mantención, ¿qué daña la techumbre? Primero, viento, lluvia, sol, polvo, sequedad, humedad. También daña la cubierta, caminar sobre ella, pues no están diseñadas para eso. Y en tercer lugar, perforar las tejas o planchas al insertar pernos o eliminar fijaciones existentes. De igual manera lo pueden dañar fuertes sismos o colocar objetos pesados sobre la cubierta, como por ejemplo las antenas parabólicas. También pueden dañar la existencia de nidos de pájaros u objetos que caigan sobre la cubierta por acumulación de hojas, ramas, granizo, etc. Es importante indicar que la techumbre debe mantener siempre su propiedad original de materialidad, traslape y sistemas de fijación. En el caso de entretecho y aleros, a los aleros y al entretecho los dañan las condiciones ambientales, la falta de mantención y el tapar las ventilaciones en el caso que esta exista. Y en el caso de canaletas y bajadas de agua lluvia, no se debe colgar ropa, plantas u otros elementos en los ganchos de sujeción de canaletas y bajadas de agua. Con respecto a la prevención y mantención, ¿cómo prevenir y mantener la techumbre? Primero, en caso de la cubierta, realizar una inspección visual del tejado desde abajo o con una escalera, de tejas o planchas sueltas, encorvadas, quebradas o despegadas. Que observar si hay fisura, quebradura, desprendimiento, rotura, desplazamientos, materiales sueltos, etc. Se recomienda podar los árboles muy cercanos a la cubierta de la vivienda y retirar nidos de pájaro. Al insertar pernos o sujeciones de alambre, cuidar que las perforaciones sean correctamente selladas con el producto específico para ello para evitar goteras. Las variaciones de color en las tejas dependen de los pigmentos utilizados en su fabricación y es difícil que se encuentren del mismo color. Con respecto al entretecho y alero, es importante revisar los sellos de las ventilaciones y mantenerlas limpias y despejadas. De igual manera, evitar entrar en el entretecho. La escotilla de acceso al entretecho es generalmente solo para inspección de personal autorizado que sabe cómo desplazarse sin dañarlo. Y en el caso de las canaletas y bajadas de agua lluvia, es importante limpiar de hojas las canaletas y bajadas de agua lluvia antes de la temporada de lluvias y durante ella. De igual manera, pintar o reemplazar según corresponda. Y tener especial precaución al instalar ductos que atraviesen el techo, pues es necesario traslapar la cubierta. Para reparar la cubierta, llame siempre a un especialista si es necesario. Evita caminar sobre ella. Si debe subirse, no lo haga nunca durante o después de una lluvia. Las tejas o planchas mojadas son frágiles y resbaladizas. En términos de tiempo o como calendario de mantención, es importante pintar tanto los canales como bajadas de agua y lluvia siempre al menos una vez al año, de preferencia en el mes de octubre. Revisar, limpiar y reparar los canales, bajadas de agua lluvia, fijaciones, uniones, sumideros y rejillas, al menos 2 veces al año, en el mes de marzo, al comenzar el otoño, y al comenzar el invierno en el mes de junio, en el caso de la zona sur. De igual manera, revisar o reparar a través de inspección visual de la cubierta de la techumbre, también al inicio del otoño y al inicio del invierno. Con respecto a los circuitos eléctricos, es importante indicar que el sistema eléctrico de su casa está diseñado y calculado para determinado uso y servicio seguro de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Qué ocurre si no hago prevención y mantención del circuito eléctrico de la vivienda? Se pueden producir cortocircuitos y saltan los interruptores automáticos. La energía eléctrica puede producir incendios y lesiones en el ser humano. Realice las reparaciones con eléctricos autorizados. Usted revise solo enchufes, cables a la vista y artefactos en mal estado. En primer lugar,
se puede producir un incendio y o accidente por conexiones defectuosas, post entrega de la vivienda. Toda modificación a la instalación original hace caducar las garantías existentes, a menos que la realice un electricista autorizado SEC o personal calificado. Puede producir también un corte eléctrico por exceso de artefactos conectados o con desperfecto. Se produce una sobrecarga en el circuito eléctrico y saltan los interruptores automáticos del tablero, generando corte de electricidad. También pueden ocurrir daños de artefactos, pues se dañan los artefactos enchufados al momento de un corte eléctrico. ¿Cómo está instalado el sistema eléctrico en su vivienda? Por circuitos, y cada circuito con un interruptor automático que salta si hay problemas, protegiendo así a las personas y a los equipos enchufados. ¿Cómo prevenir y mantener? Realice las reparaciones con eléctrico autorizado. Usted solo revisa enchufes, cables a la vista y artefactos en mal estado. En primer lugar, con respecto al sistema eléctrico y artefactos, evitar el uso de triples y largadores porque se recalientan y constituyen riesgo de incendio al sobrecargar los circuitos. De igual manera, tener a mano el número de teléfono de la compañía que suministra electricidad a su hogar. Igualmente, conocer la ubicación del tablero de interruptores automáticos internos y externos de la vivienda. Y revisar periódicamente enchufes y cables de los artefactos que usan electricidad, como los televisores, refrigeradores, radios, planchas, etc. Igualmente, contratar un electricista autorizado para realizar las modificaciones en el sistema eléctrico. Contactar a la compañía si necesita aumentar la capacidad eléctrica o a un instalador capacitado, como puede ser, por ejemplo, la instalación de un horno eléctrico. Evitar usar al mismo tiempo artefactos de alto consumo, como es la secadora de ropa, lavadora, secador de pelo, etc. Y mantener los tableros eléctricos con cubiertas de protección y cerrados. En segundo punto, y respecto a la prevención personal, es importante, antes de realizar una reparación eléctrica o cambiar ampolletas o tubos fluorescentes, desconectar en el tablero el circuito correspondiente. Asimismo, es importante nunca hacer extensiones eléctricas subterráneas no protegidas en el patio o en el jardín. Cuando se hagan, siempre protegidas. Se sugiere registrar los cambios y así se evitarán los accidentes. También existe una forma de prevenir accidentes con respecto al circuito eléctrico que tiene que ver con el ahorro energético. En este sentido es importante maximizar el uso de la luz natural. Reemplazar ampolletas con filamentos por unas eficientes de bajo consumo. Preferir colores claros en paredes y cielos porque reflejan la luz. Ubicar correctamente las lámparas, especialmente en zonas de trabajo. Utilizar en forma eficiente los artefactos domésticos, por ejemplo, lavadora con carga completa y agua fría. Apagar las luces al salir de la habitación. Hervir solo el agua necesaria y elegir artefactos domésticos con etiquetas de eficiencia energética. ¿Qué hacer ante un corte de suministro eléctrico? Primero, revisar el interior de la vivienda. Si se realiza el servicio en su barrio o en su casa, revise los automáticos en la caja del tablero eléctrico. En segundo lugar, averiguar el entorno. ¿Sus vecinos tienen luz? Si no la tienen, llamar a la compañía. En tercer lugar, revisar el tablero de interruptores automáticos. Si aún así la electricidad no regresa, reconecta el protector diferencial, desenchufando antes todos los equipos. Si no se restablece la electricidad, consulte a un eléctrico autorizado por la SEC. Tenga siempre a mano y activo al menos un extintor de incendios adecuado a los requerimientos de su vivienda. Los pasos que debe cumplir ante un corte eléctrico: primero examinar el tablero eléctrico, luego verificar posiciones de interruptores, revisar todo artefacto enchufado y ampolleta, apagar luces, apagar interruptores, conectar solo algunos artefactos y probar, bajar completamente el interruptor y volver a subirlo, y llegaremos al circuito activo. ¿Qué hacer para evitar daños en el circuito eléctrico? Básicamente, referente al cronograma de mantención, es importante revisar la vida útil de los artefactos eléctricos al menos una vez al año, de preferencia antes del inicio del otoño en el mes de marzo. De igual manera, verificar el estado de cables e instalación eléctrica, asesorándose por un especialista calificado al menos 2 veces al año en el inicio de otoño, en marzo, y a inicio de primavera, en septiembre. Con respecto a las instalaciones sanitarias, que es la red de agua potable, red de alcantarillado, sellos y grifería. ¿Qué ocurre si no hago prevención y mantención a las instalaciones sanitarias en la vivienda? Toda alteración, modificación o extensión a la instalación original del sistema de alcantarillado y agua potable hace caducar la garantía existente.
Existe una válvula de seguridad junto al medidor de agua de su vivienda por si ocurre algo al interior o exterior. El deterioro por paso del tiempo y o uso indebido. Existen goteras que manchan los artefactos, ¿cierto? WC, lavaplato, etc. Obstrucción del alcantarillado por raíces y la falta de limpieza del sifón y o artefactos genera devolución del agua, mal olor y los hace inutilizables. Pueden producirse crecimiento de raíces que obstaculizan el alcantarillado o rotura de los sellos de silicona, manchado de grifería por la cal del agua, rayado del vanitorio, tina, WC y lavaplato por uso de limpiadores con polvo abrasivo, golpes con ollas, sartenes, etc. Quemado de los vanitorios por colillas de cigarro o humedad por rejilla de aislación tapada. O efectos por mal uso, como puede ser el saltado de esmalte en tina por meterse con zapatos y o porque caen objetos pesados en ella, o trizadura de la tapa del estanque del WC por exceso de peso en ella. ¿Cómo prevenir y mantener? Importante que la grifería requiere de manipulación cuidadosa y revisión periódica de un especialista. Los sifones son barreras en forma de S que impiden que olores, aguas y bacterias se devuelvan y requieren de limpieza frecuente. En primer lugar, respecto a normas generales, es importante tener a mano el número de teléfono de la compañía que suministra el agua potable de su vivienda. Conocer dónde están las llaves de paso del agua potable de su vivienda. Toda filtración de agua es importante detenerla y solucionarla a la brevedad, por pequeña que sea. En este caso es importante cerrar la llave de paso que corresponda, consultar a un técnico de la compañía de agua que suministra y que se repare o que haga reparar a la brevedad. Revisar periódicamente y o cambiar las gomas de ajuste de la grifería. En el caso de no saber cómo realizarlo, asesorarse por un profesional. Cambiar periódicamente los sellos de silicona. Se deterioran con el tiempo, la limpieza y los fuertes sismos. En el caso de no saber cómo realizarlo, asesorarse por un profesional. No utilizar la tina si está trizada. El peso del agua puede causar filtraciones y quiebres. No obstruir las cámaras de alcantarillado. Evitar plantar árboles grandes y o de raíces invasoras cerca de la red de alcantarillado, ya que pueden obstruir la evacuación o causar filtraciones. Y revisión de fijación del desagüe. Con respecto a la limpieza, es importante usar limpiadores líquidos, una esponja y agua tibia y evitar los de polvo y los abrasivos porque estos rayan. Periódicamente limpiar el sifón, que acumulan residuos que obstruyen el agua y producen mal olor. De igual manera, secar grifería después de usarla porque se mancha. No es recomendable usar soda cáustica para destapar cañerías ni el sifón. Tener en cuenta que los productos con cloro dentro del estanque del WC deterioran las gomas y sellos existentes y dañan el sistema de descarga del estanque. Y en tercer lugar, con respecto a la manipulación de sólidos, es importante poner rejillas en desagüe de artefactos para evitar que sólidos caigan en él. Evitar arrojar sólidos o grasas al lavamanos, lavaplatos, lavadero, WC o alcantarillado, como son los restos de comida, cáscara, polvo de la aspiradora, basura, etc. Hablamos de grasa, aceite que se solidifican y tapan las cañerías. Botar a la basura empapando papel de diario. Evitar dejar sólidos o sobras en el lavaplato, pues se mancha. Algunas señales de alerta son goteras o filtración en base, entrada o salida de los artefactos, y la grifería es indicio de rotura de goma, como el WC. La grifería suelta, la evacuación incorrecta del alcantarillado, WC, lavaplatos, lavamanos, etc. Baja presión del agua potable, manchas o filtraciones en pisos y muros. Es importante indicar que el agua dulce es un recurso vital y en el mundo es un bien muy escaso. Chile tiene el privilegio de una cordillera enorme que acumula hielo en invierno que en primavera desprende lentamente. Usted paga por ella, por lo tanto cuidemos este recurso. Con respecto al artefacto, cañería y grifería, es importante no someter los artefactos sanitarios a fuerzas punzantes ni grandes pesos en la tapa y estanque del WC ni cerca de la tina, porque pueden producir trezaduras. De igual manera, evitar golpes y raspaduras en el lavaplato, con escobillas metálicas y virutas. No colocar las cubiertas de goma, decoloran el lavaplatos y obstruyen el drenaje. No forzar la grifería ni las cañerías, ni utilizar herramientas directamente sobre las zonas cromadas o de terminación. No dejar colillas de cigarro en el vanitorio porque se queman. Están hechos de melamina postformado, mármol o granito. No colgar ropa u objetos en las cañerías visibles, ni golpearlas ni sacudirlas.
Con respecto a los flexibles, es importante cambiar frecuentemente los flexibles, puesto que ellos tienen una vida útil. Evitar someterlos a cargas, o aplastarlos, curvarlos, retorcerlos, doblarlos, etc. Cuidar de no utilizar productos abrasivos en su limpieza y en caso de oxidación, rotura o estrangulamiento, cambiarlo inmediatamente. ¿Qué hacer para evitar daños a las instalaciones sanitarias? Se recomienda limpiar sifones de lavaplatos, tina, lavadero y lavamanos al menos 2 veces al año en los meses de marzo y octubre. Limpiar filtros o aireadores de los artefactos sanitarios en 2 veces al año en abril y octubre. Limpiar las chayas de ducha también 2 veces al año en abril y octubre. Revisar flexibles, reemplazar inmediatamente si se oxida, rompe o estrangula al menos 2 veces al año durante los meses de marzo y septiembre. Revisar la grifería, goma de ajuste y prensa, estopa, sello, salida, fijación, llaves de paso al menos una vez al año. Con respecto a la instalación de gas, es muy importante saber que el gas es peligroso, pues puede producir incendios y lesiones al ser humano. Explota ante el roce con fuego produciendo incendio. Al inhalarlo, es altamente tóxico, incluso puede ser mortal. Existen señales de alerta, como el olor a gas, o ruidos explosivos al encender el calefón, cocina o la estufa. Toda alteración, modificación o añadido a la instalación original del sistema de instalación de gas hace caducar la garantía existente. Su vivienda puede estar abastecida por gas natural, proveniente de la red de gas externa, o por gas licuado, por valor instalado fuera de ella. Los artefactos que compre deben venir adaptados a cada tipo de gas. En primer lugar, puede producirse deterioro por paso del tiempo y uso indebido en cocinas, calefón, estufa de gas empotrada en pared. Esto produce hollín en la rejilla del calefón, obstrucción de los quemadores de la cocina y la estufa, o fuga de gas en flexibles u otras partes. En caso de sospecha de la existencia de un escape de gas, es importante ventilar, no encender aparatos eléctricos ni encendedor y cortar suministro eléctrico. Revisar que estén cerradas todas las llaves de gas, calefón, cocina, etc. Cerrar la llave de paso principal. Avisar desde un teléfono vecino, no el de su casa, al servicio de emergencia de la compañía de gas que abastece a su vivienda. Y no intentar ubicar la fuga y llamar a un técnico. En caso de sismo o terremoto, cierra la llave de paso principal. Con respecto al gas, existe el sello verde. Cada vivienda debe tener sello verde, certificación exigida y otorgada por la SEC, que es la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Combustible. El propietario debe mantenerla vigente. Cada modificación debe ser realizada por un instalador autorizado. Con respecto a la prevención y mantención, es importante indicar que existe una válvula de seguridad junto al medidor de gas de su vivienda. Por si ocurre algo al interior o exterior, se evitan accidentes no deseados. Cuando está encendido, el calefón produce monóxido de carbono que no tiene olor, pero si se respira produce envenenamiento y puede causar la muerte. Cuide la ventilación. Algunos aspectos generales a tener en consideración. En primer lugar, tener a mano el número de teléfono de la compañía que suministra el gas a su vivienda y de personal técnico autorizado para realizar reparaciones. En segundo lugar, conocer dónde están las llaves de paso de gas de su vivienda. Conocer la ubicación del medidor de gas. La instalación de los artefactos a gas debe realizarla personal técnico autorizado. Revisar frecuentemente inyectores o quemadores de cocina, estufa y calefón por personal técnico autorizado. Tener a mano siempre los manuales de uso de los artefactos a gas. Consultar con servicio técnico del fabricante o distribuidor ante fallas. No permitir que terceros no autorizados intervengan sus artefactos a gas. Mantener las rejillas de ventilación siempre limpias. ¿Qué hacer para evitar daños en las instalaciones de gas? En primer lugar, limpiar los inyectores de cocina, calefón, estufa al menos 4 veces al año. Limpiar la campana de cocina también 4 veces al año. Reemplazar instalaciones de gas cuando el personal especializado así lo indique. Revisar las mangueras o cañerías de gas al menos 4 veces al año. Con respecto a las pinturas y papeles murales, ¿qué ocurre si no hago prevención y mantención a la pintura o a los papeles murales? Se recomienda pintar completamente cada pared o muro, no parcharla, dado que los fabricantes no siempre repiten exactamente los colores. La superficie de las paredes y el cielo esté pintado con papel mural, se descascara, engloba, agrieta o mancha, envejece y o se humedece. Tenemos que indicar que existe en primer lugar una duración definida. Toda pintura o esmalte tiene duración definida. Envejece, pierde el color, se desgrada y pierde las propiedades de impermeabilidad y brillo.
Para cada superficie hay un tipo de pintura o barniz según su exposición. Si va a estar al exterior o al interior, a la humedad o al exceso de sol, a mucho o poco tránsito, a luminosidad o oscuridad. Con respecto a los tonos de pintura, la exposición a la luz, la humedad y el tiempo hacen cambiar el color de la pintura. ¿Cómo prevenir y mantener? Al recibir su vivienda, infórmese por el tipo de pintura que tiene cada ítem de esta, porque de eso depende la mantención y limpieza que debe hacerle y qué producto aplicar. Con respecto a prevención general, primero, utilizar siempre pintura adecuada al tipo de uso y o superficie. Segundo, realizar los procedimientos completos para pintar, según indicaciones del fabricante, no saltarse los pasos. En tercer lugar, evitar que las paredes exteriores reciban agua en exceso, a través de riego. Y cuarto, separar los muebles de las paredes para ventilar y evitar mancharlas. Con respecto a la prevención exterior, en primer lugar, lo que es pintura de paredes, látex o esmalte al agua, limpiar o pintar. Si es pintura lavable, óleo o similar, limpiar las manchas usando esponja y un poco de agua. Si no sale, aplicar el agua, un poco de jabón neutro. Enjuagar suavemente. Evitar limpiadores abrasivos o escobillas de fibras duras. Remover la pintura suelta o humedecida con cepillo o espátula. Proteger los muros de la absorción de humedad, en especial muros que dan al sur con impermeabilizante. Lijar la pared. Una vez secas, aplicar a las paredes pintura especial de exterior. Pintura de maderas, barnices y óleos. Si el barniz tiene la misma base o color, rebarnizar. Si el barniz no tiene la misma base, color. Primero raspar y pulir totalmente con lija para maderas y luego aplicar impregnante. Aplicar 3 a 4 manos de barniz con tinte para rayos UV. Para retoques menores de barniz, existen en el mercado embellecedores con tinte fáciles de usar que se mezclan con la veta de la madera. Y en tercer lugar, con respecto a la pintura de fierro, ya sean óleo o esmalte, limpiar manchas de óxido con lija para metales y aplicando un decabador químico para remover. Y pintar con aplicación de un anticorrosivo, que es pintura antióxido, pintar con óleo o esmalte. ¿Cómo prevenir y mantener? Las pinturas y barnices sirven para proteger paredes, cielo, maderas y fierro del uso constante y de la acción del medio. Con relación a la prevención interior, es importante indicar primero lo que son pinturas de paredes y cielo, con pintura látex, óleo o esmalte al agua. No limpiar, es decir, los muros interiores y cielos generalmente tienen pintura en látex. Al limpiar una mancha, esta se extiende. Por eso se recomienda repintar, no lavar. Pintar. A. Cubrir con cinta adhesiva los zócalos y las molduras de las paredes, puertas y ventanas y el suelo con un plástico limpio. B. Pintar según indicación del fabricante. Por la humedad de baños y cocinas se recomienda pintura al óleo o esmalte al agua y con repelente al agua. Con respecto a maderas y metales, seguir el mismo procedimiento que el exterior de la vivienda. Con respecto a papeles murales, si el papel mural es vinílico, limpiar las manchas con una esponja húmeda y secar sin frotar. Si la humedad ha afectado el papel mural no vinílico, secar y pegar con pegamento específico para ello. Así se evitará los hongos y que éste se despegue. Revisar y pegar puntas de las papel levantadas. ¿Qué hacer para evitar daños en la pintura y papeles murales? Primero, fumigar el interior y el exterior de la vivienda al menos una vez al año. Impermeabilizar las murallas de ladrillos a la vista, una vez al año, en verano de preferencia. Pintar muros exteriores una vez al año, en primavera. Pintar puertas, ventanas, marcos exteriores, canales, bajadas de agua, elementos de fierro, muros y cielo interiores, cada 2 años. Madera interiores, pintura y barnices cada 2 años. Puertas, ventanas, aleros, tapacanes y marcos cada 2 años. Revisar muros exteriores, descascaramiento, englobamiento y manchas al menos 2 veces al año. Revisar sellos y fragues de cerámicos de muro al menos 2 veces al año. Revisar sellos de puertas y ventanas y las manchas de óxido y elementos metálicos igualmente al menos 2 veces al año. Pasando a otro tema, hablando de lo que son las puertas, ventanas y quincallería, ¿cierto? Las puertas y ventanas son parte del sistema aislante del exterior de su vivienda. Son elementos móviles y de alto uso, por lo que se deterioran con facilidad. ¿Qué ocurre si no hago prevención y mantención a las puertas y ventanas y quincallería? En primer lugar, con respecto a los sellos y puertas de ventana, la silicona de los sellos se rompe.
entra viento, aire, lluvia y humedad. Los sellos de puertas y ventanas son el material flexible que se coloca entre los marcos y los muros para aislar del exterior. Es importante no deteriorarlo ni perforarlo. Al recibir su vivienda, conozca el tipo de puertas y ventanas que tiene. Con respecto a puertas interiores de pasillo, puertas ventanas, puertas plegables, puertas correderas, etc. O puertas exteriores, como las puertas y ventanas pueden ser de madera, aluminio, acero o PVC. Con respecto al desprendimiento y fisura, las puertas y ventanas se deterioran con los golpes fuertes, viento o personas. Los marcos, fijaciones y la pared sufren desprendimiento y fisuras que son normales. Es importante señalar las señales de alerta, ¿cierto? Zona húmeda en torno a puertas y ventanas e infiltración de aire por falta o rotura de sello. Hinchazón de la madera por humedad y falta de impermeabilización. Desprendimiento o fisura del sello ubicado entre el marco y el muro. ¿Cómo prevenir y mantener? En primer lugar, de manera general, podemos indicar que es importante cerrar puertas y ventanas en forma suave, evitar que se golpeen por corrientes de aire. Accionar pestillos y cierres con suavidad, no forzarlo. Al limpiar puertas y ventanas, evitar herramientas cortantes que puedan dañar los sellos. Usar paños que no rayen y productos de limpieza no abrasivos. Para limpiar los cristales, echar el producto en el paño para evitar manchar los marcos. En caso de deterioro, reparar sellos con productos especiales para puertas y ventanas. Lubricar bisagras en forma frecuente. No clausurar ventanas son importantes para ventilar la vivienda. Evitar colgar cosas en las puertas, no son de madera maciza. Y evitar que los niños se cuelguen de las cerraduras. Con respecto a puertas y ventanas de madera, indicar que son fabricadas con maderas secas y protegidas con barnices o pinturas especiales contra la lluvia, la humedad y el calor. Por ello es importante mantener barnizadas las puertas que dan al exterior y en contacto con zonas húmedas. No olvidar barnizar también los cantos superiores e inferiores. Evitar que el riego moje puertas y ventanas y evitar regar o baldear las terrazas. La madera especialmente se expande en tiempos fríos y húmedos y se contrae con el clima cálido y seco. ¿Qué hacer en caso de que se desajusten, es decir, que no cierren bien? Revisar bisagras y comprobar si están apretadas, si se sueltan, se descuelgan las puertas y ventanas. Detectar cuál es el lugar que no se ajusta. Si el problema persiste, detectar en la ventana o puerta la zona que no se ajusta y solo en caso muy necesario, lijar, volver a pintar o barnizar las áreas lijadas. En caso de que la puerta o ventana esté torcida, a veces ocurre con maderas que no están totalmente secas, se sugiere llamar al servicio postventa de la constructora. Otras señales de alerta es el descascarillado interior de la hoja de la puerta, por falta de mantención en la pintura, o el cierre defectuoso, por mugre en el carril inferior, bisagra suelta, marco desajustado, hinchazón, etc. ¿Cómo prevenir y mantener? Con respecto a puertas y ventanas de aluminio, revisar y reparar sellos de marcos o perfiles de tornillo, limpiar de polvo los orificios de drenaje que permiten que la humedad salga de la vivienda, carriles, rieles y canaletas, limpiar superficies de aluminio con agua tibia pura, aplicar si hay dificultad en operarlas un lubricante libre de petróleo, que puede ser silicona en spray. Con respecto a puertas y ventanas de acero, mantenerlas libres de óxido protegiendo con anticorrosivo y aplicando esmalte. Y mantener los marcos libres de tierra. Y con respecto a puertas y ventanas de PVC, indicar que este material también se ve influenciado por los cambios de temperatura en menor medida que la madera. En este caso, limpiar y mantener los carriles libres de tierra acumulada y suciedad y aceitar bisagras y carriles. ¿Qué hacer para evitar daños a puertas, ventanas y quincallería? En primer lugar, barnizar o pintar puertas y ventanas de madera o acero al menos una vez al año. Limpiar los drenajes de ventanas de aluminio y PVC al menos 2 veces al año al inicio del otoño y de la primavera. Limpiar rieles de ventanas correderas, carriles de ventanas de PVC y aluminio o bisagras sin cañería al menos 2 veces al año. El cuadro de mantención. ¿Qué hacer para evitar daños en la vivienda? Se expone el calendario que ustedes debieran tener o usar para poder mantener su vivienda. Con respecto a la humedad, ¿cierto? Es limpiar drenajes, rieles y ventanas de aluminio, canaletas y piletas, extractores de cocina, extractores de baño, calefacciones, realizar mantención al menos una vez al año, pintar los muros, cielos, baño y cocina de madera, también una vez al año, reemplazar los filtros extractores de la campana o cocina 2 veces al año y revisar, inspeccionar perforaciones de desprendimiento de techumbre o sellos de puerta y ventana al menos 2 veces al año.
Con respecto a la techumbre, pintar las canales bajadas de agua de lluvia al menos una vez al año, y revisar, limpiar y reparar los canales, bajada de agua, lluvia, fijaciones, uniones, sumideros y rejillas, y realizar inspección visual de la cubierta o techumbre al menos 2 veces al año cuando se vive en el sol. Con respecto al circuito eléctrico, revisar la vida útil de los artefactos eléctricos una vez al año como mínimo, y verificar el estado de cables e instalaciones eléctricas asesorándose por un especialista calificado al menos 2 veces al año. Con respecto a las instalaciones sanitarias, limpiar sifones de lavaplatos, tina y lavadero, lavamanos, y filtros o aireadores de los artefactos sanitarios y chaya de ducha al menos 2 veces al año. Revisar flexible, reemplazar inmediatamente si se oxida, rompe o estrangula, al menos 2 veces al año. Igualmente revisar grifería, goma de ajuste, prensas topas, sellos salidas, fijación, llaves de paso, 2 veces al año. Con respecto a la instalación de gas, limpiar los inyectores de cocina, calefón, estufa o campana de cocina al menos 4 veces al año. Reemplazar las instalaciones de gas cuando el personal especializado se lo indique, o revisar mangueras o cañerías de gas al menos 4 veces al año. Con respecto a la pintura y papeles, fumigar el interior y exterior de la vivienda al menos una vez al año. Impermeabilizar también murallas de ladrillo a la vista. Pintar muros exteriores, puertas, ventanas y marcos exteriores, canales, bajadas de agua, elementos de fierro, muros y cielos interiores cada 2 años. Maderas interiores, pinturas y barnices, puertas, ventanas, aleros, tapacanes y marcos, todo cada 2 años. Revisar los muros exteriores con el descascaramiento, englobamiento o manchas, sellos y fragües de cerámica de muro, sellos de puertas y ventanas, manchas de óxido en elementos metálicos 2 veces al año. Las puertas y ventanas, barnizar o pintar las puertas y ventanas de madera o de acero una vez al año. Limpiar drenajes de ventana de aluminio y PVC, rieles de ventanas correderas, carriles de ventana de PVC aluminio al menos 2 veces al año. Y lubricar las pizarras y la quincallería también 2 veces al año. Con respecto al revestimiento de piso, limpiar o aspirar alfombra y cubrepiso diariamente. Limpiar o lavar alfombra y cubrepiso con especialista al menos una vez al año. Revisar los sellos y fragües de cerámica de piso y las uniones de alfombra al menos 2 veces al año, y sellar las junturas contiguas a la cerámica al menos 2 veces al año. Espero que haya quedado todo claro y le envío un saludo a todos y todas para este taller. Saludos.